Hola, bienvenidos al canal de agrotecnología tropical.com. En el día de hoy vamos a conocer el sondeo eléctrico vertical como técnica para buscar agua subterránea con fines agrícolas. Sean ustedes bienvenidos. En fechas recientes recibimos una visita de un grupo de estudiantes y sus profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, específicamente de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Ellos vinieron con la intención de hacer un mapa de todo el municipio Montalbán, conociendo el comportamiento de las aguas subterráneas. Aprovechamos la ocasión para conocer cómo son las técnicas científicas para buscar el agua subterránea, la cual mostramos con la entrevista que le hacemos al profesor Giancarlo Reyes. Ahora, estas técnicas de buscar agua con estos procedimientos, bien sea procedimientos sísmicos, procedimientos eléctricos, son usados generalmente por la gente, o tienen poca aceptación en la población, en las personas que toman decisiones a la hora de construir pozos y buscar agua. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia aquí en la finca de al lado. Básicamente fuiste tú mismo el que hiciste el estudio hace, ¿qué? 16 años, si mal no recuerdo. Ajá, y entonces hiciste un estudio de esta naturaleza y dijiste, en este sitio es el sitio donde hay mayor probabilidad de conseguir agua. No dijiste, aquí hay agua, sino aquí. No, exacto, probabilidad, porque claro, siempre hay un margen de confianza en la que uno se maneja. Sí, entonces claro, se hace una inversión que vale hoy en día una millonada, una cantidad de dinero importante. Y entonces hay un riesgo, por supuesto. Es correcto. Pero entonces la gente está construyendo pozos usando estas técnicas científicas, o se están yendo más bien a los métodos empíricos. Creo que ahí, sí, entiendo tu pregunta. Hay de ambos casos. Yo he ido a muchos sitios donde me dicen que personas que han encontrado o han construido su pozo aplicando la técnica de las personas que van con la varita. Pero también hay otras personas que me han conseguido también que han hecho estudios geofísicos. Vamos en estos momentos a tratar de explicar el método eléctrico para hacer un sondeo vertical en geofísica. Aquí estamos mostrándole un terreno hipotético con sus vegetaciones y un corte del suelo en profundidad. Esto es un modelo muy sencillo para tratar de explicar lo que consiste este método. Entonces allí se ven las distintas capas de suelo y hemos colocado en color azul un suelo o unas capas de suelo, unos horizontes que tienen unas partículas muy gruesas, muy porosas, que retienen agua, y por eso la hemos colocado de color azul. Entonces podríamos decir que la capa freática, o el sitio donde se encuentra el agua, el acuífero, es ese sitio azul en el suelo. Entonces vamos a remover la vegetación para poder ilustrar un poco lo que se hace. Y entonces este método consiste en la colocación de dos electrodos, y esos dos electrodos se colocan a una distancia determinada. Mientras más cerca estén los electrodos, el campo eléctrico que se forma es más superficial, y en la medida que se alejan los electrodos, el campo eléctrico llega a mayor profundidad. Entonces, midiendo las variaciones de voltaje en ese terreno, se llega a inferir cómo está la resistividad del suelo, que es la resistencia del suelo al paso de la corriente. Entonces, si hay capas donde la corriente fluye con mayor rapidez, con menos restricciones, con menos resistencia, los potenciales de voltaje serán unos. Y si hay otros sitios donde hay menor resistencia al paso de la corriente eléctrica, las medidas de los voltajes y de las caídas de voltaje y la corriente en sí misma va a ser diferente. Entonces, cuando se presentan esas diferencias, el ingeniero geofísico interpreta esos valores y hace un modelo de cómo se comporta el suelo en profundidad.
Claro que donde hay agua y sales, la agua se conduce con mucha rapidez, pero también en sitios donde existe arcilla, la corriente se mueve con mucha rapidez. Entonces eso dan valores diferentes, pero por técnicas de modelaje, utilizando computadoras, se llega a tener una apreciación aproximada de qué es lo que está sucediendo debajo en el subsuelo. Y eso es lo que va a dar las recomendaciones de los lugares donde existe mayor probabilidad de conseguir agua y a qué profundidad se encuentran dichas capas de agua. Es probabilidad porque no es un método preciso 100%, no es determinístico. No es como cuando uno dice que el sol sale por la mañana o se oculta por la tarde. Más bien es como decir que en invierno va a ser frío y en verano va a hacer calor. Existe alta probabilidad de que eso vaya a ser así, pero no significa que en invierno puedan haber unos días calientes o en verano vayan a existir unos días más fríos. Entonces, más o menos, este es el principio que rige al método eléctrico que utilizan los geofísicos para conseguir agua. Y es en ese sitio donde los modelos dicen donde existe mayor probabilidad de agua, que es donde nosotros debemos construir el pozo para extraer el agua. Un impulso eléctrico. Un impulso, sí, algo breve. ¿De cuántos segundos? Unos 3 segundos máximo, no debería. Más bien, mientras más rápido, mejor. Como es una medición manual, se toma rápido. ¿Y qué le hace eso al suelo? El suelo, o sea, el suelo es conductor en cierto punto de vista, o hay unos que conducen, hay distintos tipos de suelos que conducen más o menor grado. Entonces, usamos 4 electrodos. En 2 de ellos aplicamos corriente y en 2 de ellos medimos el voltaje. Entonces, con la combinación de esa información determinamos la resistividad del suelo. Entonces, mientras más separados estén los electrodos de corriente, más profundizamos. Okay. La resistividad te dice, de cierto modo, el grado de humedad que tiene el suelo. Okay. Entonces, por eso es que, o sea, si por ejemplo si un suelo es lo suficientemente conductivo, es probable que tenga suficiente humedad o suficiente acumulación de agua subterránea. O sea, si hay agua subterránea, esto debería conducir más corriente. Sí, en cierto aspecto, claro. Hay unos materiales que conducen mucho más que los suelos húmedos. Por ejemplo, las arcillas son muy conductivas. Entonces, las resistividades de las arcillas son mucho menores que las de un acuífero. Pero eso lo podemos distinguir pues, cuando nosotros hacemos los análisis de los resultados. O sea, logran saber cuándo es por... Sí, exacto, distintos tipos de y en 200... litología, eso lo llamamos litología, tipos de roca. Y 250 metros de largo, ¿eso significa cuánto de profundidad que llega al estudio? Bueno, fíjate, nosotros nos basamos en las distancias de los extremos, que serían como 500 metros. Estaríamos en promedio de alrededor de unos 200 metros de profundidad, casi que es un tercio de la medida total. O sea, 180 metros aproximadamente. Si hay rocas duras, ¿las detectan? No detectaría eso. Solo si conduce o no conduce electricidad, sería lo que... Sí, exactamente, si conduce o no conduce. Y claro, de alguna manera también nos dice en cierto aspecto la dureza, pero más que todo, en ese caso, esa información nos la brinda mejor el otro método que está trabajando en el otro terreno. Que es el método sísmico. El método sísmico de reflexión. O sea, si aquí hay un charco de agua, por decirlo de una manera coloquial, entonces en esa zona había como una normalidad en la conductividad eléctrica, indicaría que allí hay como una acumulación de agua. Fíjate, la medida que hacemos aquí es una medida vertical. De hecho, todas las medidas que estamos haciendo aquí es en dirección vertical. Y tomando este punto como un punto de referencia. Okay. Entonces empezamos con medidas cortas. Cuando usamos esas medidas cortas, entre separación entre electrodos, estamos tomando medidas a profundidades muy cercanas a la superficie. Y a medida que vamos separando cada vez más los electrodos, estamos tomando medidas cada vez más profundas. Okay. Entonces, como quien dice, vamos haciendo una caracterización en función de la profundidad. Vamos teniendo como una curva en función de la profundidad que nos va diciendo cómo varía la resistividad a lo largo de la profundidad que vamos
vamos midiendo, pues. Ujú. Okay. Entonces eso es lo que vamos haciendo, determinando esa variación de resistividad en dirección vertical. Vamos a ver cómo ahorita los muchachos están colocando los primeros electrodos y empiezan a configurar el equipo, okay, colocar las conexiones respectivas. Ujú. Siempre se utilizan 4 electrodos, pero usamos un número mayor, como que dice, para adelantar el trabajo de eso que están haciendo ellos, de clavar los electrodos en el terreno. Los electrodos no es más que una cabilla que está Sí, enterrada, digamos, no es acero inoxidable ni nada por el una barra estilo. metálica conductora. Es importante que sea una barra que no permita que se polarice, pues esas barras si se polarizan se comportan como que si fuese una pila. Okay. Entonces, digamos, de alguna manera introduciría un ruido en las mediciones. Pero para evitar eso, entonces cambiamos las polaridades de las mediciones y tomamos las medidas rápidamente. Eso es lo que hacemos. Miden voltaje y amperaje. Y corriente, exactamente. Y bueno, obviamente la separación de los electrodos. No sé, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la explicación. De nada, siempre a la orden. Profesor Giancarlo Correcto. Reyes, de la Facultad de Ingeniería de la Perfecto. Universidad Central de Venezuela, Escuela de Geofísica, ¿no? Sí, Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Geología, Minas y Física. Excelente. Exactamente. Gracias.